Entonces vamos a hablar hoy de integración de rima, básicamente. No sé aquí cuántos ya vieron el tema de integración como tal, no sé cuántos ya llevaron 350, por ejemplo, pero la idea es discutir un poco desde lo básico, digamos, o por lo menos las nociones de lo que ocurre, ¿verdad? No vamos a entrar en todo el detalle de las pruebas, pero sí por lo menos desarrollar la intuición de lo que está ocurriendo. Entonces, esencialmente, ¿qué es una suma de Riemann o qué es lo que buscamos en el fondo? ¿Verdad? Imaginen que tenemos una función y la pregunta que nos hacemos es encontrar el área debajo de su curva. Entonces, voy a leer aquí lo que viene y luego hago un par de comentarios al respecto. Entonces, básicamente consideramos una función y en general no tiene por qué ser continua, pero tal vez para los que están empezando, los que están viendo esto por primera vez, pensemos que tenemos una función que es continua. Vamos a agregar un intervalo a b, donde la función está definida claramente, y vamos a considerar una partición que viene dado por estos puntos que llamamos x0, x1 hasta xn. Entonces, dentro de esa partición vamos a etiquetar, y vamos a etiquetar o vamos a escoger dentro de cada uno de los intervalos puntos que vamos a llamar ti. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a ponerlo por más abajo para tener más espacio. Ok, se copió. Ok, bueno, no quiere copiarse, no importa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, tengo una cierta función f, perdón. Estamos considerando que está definida en un cierto intervalo AB, y ese intervalo AB entonces lo estamos particionando, nada más estamos dividiéndolo en n pedazos, ¿okay? No necesariamente iguales, y entonces a lo estamos llamando x0, y a cada uno de los puntos que estamos particionando los estamos llamando xn, hasta llegar a b, que es el que estamos llamando xn. Y entonces para cada uno de esos intervalos, ¿verdad? En particular, me fijo, digamos, en este intervalo que va de x2 a x3, y entonces lo que estamos diciendo es, escojo algún punto, en este caso, para ser coherentes con la notación, estamos considerando un valor ti en el intervalo i-1 a i, o sea, en este intervalo estamos considerando un valor de 3, que es cualquier valor de ese intervalo, ¿okay? Y nos va a interesar, entonces, pensar en la imagen de ese número que escogimos en ese intervalo. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es, si queremos aproximar el área debajo de la curva, ¿verdad? Que el área sería todo esto que estoy pintando en verde. Y pues bueno, la idea de partirlo en estos subintervalos es poder aproximar el área de cada uno de esos pedacitos. Entonces, por ejemplo, en particular, esta área que estoy pintando aquí en rojo, ¿verdad? Como es aproximadamente un rectángulo, cuando yo pienso, tal vez el dibujo de la función no me ayudó, voy a hacerla más, digamos que la función es algo así. Entonces, cuando pienso en la imagen, ese punto está por acá. Y entonces pienso en calcular el área del rectángulo que tiene base x3 menos x2 y que tiene altura, la imagen de ese valor que escogimos, f de t3. ¿Okay? Entonces, ese es el área de ese rectángulo. ¿Cuál es la idea? Y bueno, aquí tal vez los dibujos quedan más bonitos arriba. ¿Verdad? Lo que hago es calcular el área de cada uno de esos rectángulos, que es la expresión que tengo acá. X y menos 1 por f de ti, porque ¿verdad? Del primer paréntesis, la diferencia de los x es la base del rectángulo y la f de ti es la altura. Y lo que hacemos es sumar todas esas áreas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, eso es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una partición uniforme, en el sentido de que todas las bases miden lo mismo, ¿verdad? Y entonces agarro un punto cualquiera en el intervalo, en este caso este es T1,
y así sucesivamente. Y la suma del área de esos rectángulos pues aproxima el área de la función. ¿Cuál es la noción? Conforme yo pongo más rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, en la de la izquierda tengo 10, en esta del centro tengo 20 rectángulos, en esta tengo 30, pues cuando yo ponga más rectángulos, uno espera que esa suma converja al valor exacto del área. ¿Okay? Y esa es la noción, digamos, de hablar de sumas de Riemann. Entonces, ¿qué es una suma de Riemann? Una suma de Riemann es esta aproximación al área bajo la curva. ¿Okay? Y vamos a decir que una función es integrable si existe un valor L en R, tal que para cualquier sucesión de particiones, x0, x1 hasta xn, que vean que cada una, ¿verdad?, depende de n, y definida de la misma forma que dijimos antes, el primer punto es A y el último punto es B, que cumpla que cuando yo resto dos números consecutivos, para que esto corresponde a la base de los rectángulos, tomo el máximo de todas las bases y en el límite, cuando pongo más y más y más puntos en mi partición, eso vale 0. Entonces, esto, en palabras sencillas, lo que me dice es la base de todos los rectangulitos tiende a 0, y tiene lógica, ¿verdad? En esta gráfica que hicimos, porque conforme yo pongo más rectángulos, ¿verdad?, las bases se van haciendo más y más pequeñas. Entonces, si eso ocurre, y sin importar cómo yo escoja los puntos, y tal vez volvamos a llamarlos TI, son los mismos TI que teníamos antes, para cualquier escogencia de puntos que yo tome dentro de ese intervalo, se cumple que el límite de esa suma me da L. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de ser Riemann integrable. Esencialmente lo que me dice es, en este proceso de meter más rectángulos, usted sabe que en el límite converge, esa suma converge al área debajo de la curva. Y en caso de que eso ocurra, pues el valor del área se denota por esto de acá, que es lo que se conoce como integral definida, la integral de A a B de la función. ¿Okay? Esa es la definición de ser Riemann integral. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Em, aquí tal vez... Ok, entonces, tenemos varias proposiciones. La idea es discutir algunos temas relevantes, algunos ejercicios a modo de calentamiento. Y la primera proposición que nos vamos a demostrar nos dice básicamente, si tengo una función continua definida en el intervalo AB, entonces la función es integrable. En palabras sencillas, ¿verdad? Lo que nos dice es, cualquier función continua que usted se dé en un intervalo cerrado y acotado AB, al ser continuo, lo que estamos diciendo es, ok, a esa función yo le puedo definir o le puedo asignar un valor al área, lo cual tiene cierta lógica porque al ser continuo, pues eso ocurre. Tal vez aquí lo que es relevante es que no necesariamente, ¿verdad? Solo las funciones continuas son las que son Riemann integrables, ¿verdad? Uno puede tener funciones discontinuas que también son integrables. Y no sé, por decir un caso muy sencillo, yo puedo tener una función escalonada, por ejemplo, no es mucho cálculo. Yo podría tener una función así, digamos que definida entre 1 y 3, para hacerlo de manera sencilla, que equivale en el intervalo 1 a 2 vale 1, y en el intervalo 2 a 3 vale 2. Entonces uno puede demostrar que esta función efectivamente es integrable. Y de hecho, cuando son funciones escalonadas es un poco sin gracia porque, sin importar la partición, cuando yo genere rectángulos, ¿verdad?, de hecho el área que yo obtengo cuando sumo los rectángulos es exactamente igual al área que tenemos. Entonces, pues aquí puede probar directamente que la integral de 1 a 3 de esta función pues es simplemente el área, que en este caso sería el área del primer rectángulo es 1 y el área del segundo rectángulo es 2. Entonces, eso sería 3. ¿Okay? Entonces, nada más para que quede claro, la proposición que acabo de leer lo que nos dice es, si la función es continua, yo sé que es integrable, pero hay otra cantidad de funciones que también pueden ser integrables. ¿Okay? Y de hecho hay una caracterización bonita, esencialmente toda función acotada en un intervalo cerrado con una cantidad finita de discontinuidades va a ser integral. ¿Okay? Bueno, entonces, eso con respecto a esa proposición.
Y el siguiente teorema también es muy natural. Cuando uno ve límites, uno sabe que puede separar sumas y sacar constantes, ¿verdad? Esencialmente es la misma propiedad de linealidad para integrales. Si yo tengo dos funciones que son integrables, y tomo un número real lambda, entonces las funciones escalar por f es integrable y la suma de funciones integrables también es integrable. Y ocurre lo que uno espera. Cuando hay un escalar, ese escalar puede salir. Y cuando hay una suma, esa suma la separo. La integral de una suma corresponde a la suma de las integrales. Que en palabras igual sencillas, esto lo que me dice es, si usted suma dos funciones y quiere calcularle el área, pues basta calcular el área de cada una y sumar. Esa es la interpretación en palabras sencillas. Importante también esta proposición en temas de monotonía, digamos, de relaciones de orden cuando integramos. Si yo tengo dos funciones, que yo sé que siempre una es menor que la otra, pues entonces la integral de la menor va a ser más pequeña que la integral de la mayor. Y de nuevo, eso tiene mucho sentido geométrico, porque lo que estamos diciendo, asumamos que son positivas, digamos que aquí tengo mi función, ¿cuál era la más grande? Y G. Entonces digamos que tengo mi función G por acá, y tengo mi función F por acá. Entonces estamos diciendo, bueno, si la función G es más grande que la F, pues claramente el área de F va a ser más pequeña que toda el área de G. ¿Okay? Y eso también, bueno, esto es una consecuencia directa de otra proposición. Uh-huh. Y, ¿verdad? Que directamente lo que me dice es, si yo tengo una función que siempre es mayor o igual que 0, entonces su integral, pues también va a ser mayor o igual que 0. Y a partir de esa, pues se deduce esta otra proposición, esencialmente. ¿Okay? Y vamos por nuestro primer ejercicio. ¿Alguna pregunta, Estela? Porfa, con confianza pregunta. Entonces, esta primera dice, demuestra que si tenemos una función que es continua y que cumple además que la función es mayor o igual que 0 en todo el dominio, a ver, pero que cumple que su integral vale 0. Entonces, si eso ocurre, necesariamente la función vale 0. Entonces, igual, que intuitivamente, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, bueno, tengo una función que siempre es positiva, pero más que eso, me están diciendo que su área en ese intervalo AB vale 0. Entonces, si el área vale 0, pues esencialmente uno lo que espera, ¿verdad?, es que la función sea exactamente la función nula. Entonces, no puede ocurrir, al ser, digamos, lo que no puede ocurrir entonces es que en algún momento la función sea positiva estricta, porque al ser continua, de alguna forma, tengo que subir y bajar. Y si yo hago eso, entonces ya el área no puede ser igual a 0. Y de hecho esa es precisamente la intuición de lo que está ocurriendo. Por eso también es necesario que la función sea continua, ¿verdad? Para evitar precisamente fenómenos tal vez como este, porque yo podría tener una función eh, que valga 0 en todo el dominio, ¿okay? Pero que valga 1, por decir algo, en algún valor C intermedio. Entonces, si bien es cierto, y bueno, esto no lo comenté antes, esta función claramente es discontinua, y uno puede demostrar mediante la definición que la integral de esta función f también va a ser 0. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Porque, bueno, esencialmente el área que tenemos debajo de este punto, como estamos en 2 dimensiones, esa área es 0. ¿Okay? Se puede demostrar a partir de la definición de Riemann, porque entonces cuando pensamos en particiones de rectangulitos, ¿verdad?, pues esencialmente va a haber un rectángulo que me va a dar esta área de acá, pero recuerden que el ancho de estos rectángulos va para 0. Entonces, en el límite,
el área de este rectángulo va a ir para 0 y por esa razón es que toda el área es 0. ¿Ok? Entonces, por eso es relevante en este ejercicio tener la hipótesis de que la función f es continua. Y la prueba es esencialmente lo que dije, nada más escribámoslo. Supongamos que existe un valor p en el intervalo AB, que es este que puse acá, ¿ok? En donde la función es diferente de 0. ¿Ok? Recuerden que queremos probar para todo x en el intervalo AB, la función es igual a 0. Entonces yo digo, bueno, supongamos por contradicción que hay un punto en el que eso no ocurre. Como estamos asumiendo que la función es no negativa, entonces esto es lo mismo que haber dicho, ¿verdad? Que f de p necesariamente es estrictamente positivo. Pero por continuidad, sabemos que existe algún delta positivo relacionado al vecindario que estamos hablando, que va a ser este intervalo p más delta y p menos delta, en donde la función es positiva si tomamos x entre p menos delta y p más delta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, necesariamente la integral sobre ese intervalo de la función va a ser estrictamente positivo. Y pues bueno, aquí llegamos a la contradicción porque el área en ese intervalo, si yo comparo el área de toda la función en el intervalo AB, pues esa área, al ser f positiva, debería ser mayor o igual que esa integral. Y listo, tenemos una contradicción porque en teoría esa integral vale esto. ¿Ok? Y preguntas. Aquí tal vez hay un pequeño detalle. En esta escogencia del delta, vean que estoy asumiendo directamente que este intervalo está dentro de AB, ¿verdad? Entonces, si eso no ocurre, pues simplemente lo que hago es disminuir el delta para que ese intervalo esté contenido. ¿Okay? Se puede escribir directamente, pero ahorita como lo que me interesa la idea, pues con eso debería ser suficiente. ¿Okay? Ese es el primer ejercicio. Luego, siguiente proposición. Cuando tengo una función integrable y yo defino la función f de x, que esto ahorita lo vamos a relacionar con el teorema fundamental del cálculo, de esta forma, f mayúscula es la integral desde a hasta x de f de x, esa función es una función continua. Sin importar si f minúscula lo sea o no, ¿okay? Solamente me interesa que f sea integral. Entonces, por ejemplo, un poco relacionado con ese que puse acá, voy a ponerlo por aquí abajo. Consideremos un ejemplo nada más muy particular parecido a la escalonada que hice antes. Digamos que tenemos una función definida entre 0 y 2, que vale 1 entre 0 y 1 y que vale 2 entre 0 y 2. ¿Okay? Entonces la función f mayúscula la estamos definiendo como la integral, digamos en este caso desde 0 hasta x de la función f. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso particular, vean que estamos hablando que f minúscula claramente no es continua. Y parecido a lo que decía antes, si es Riemann integrable y eso garantiza simplemente que la integral va a ser continua. ¿Y por qué razón? Porque bueno, en este caso uno puede sacar un criterio directamente para la función. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un x entre 0 y 1, cuando yo pienso en esta función f mayúscula, estamos hablando del área que va desde 0 hasta x. O sea, estoy pensando en cuánto vale esta área, este pedacito, el área de este rectángulo. Entonces uno puede escribir directamente, bueno, esta función f de x, cuando x está entre 0 y 1, y el área de ese rectángulo, pues es simplemente la base por la altura. Entonces la función es la identidad cuando yo estoy en ese primer rectángulo. Cuando yo agarro un x entre 1 y 2, entonces yo digo, bueno, tengo que calcular toda el área desde 0 hasta x. Entonces, ¿cuál es el área de
esta figura, pues bueno, tengo este pedacito morado y luego tengo todo el primer cuadrado. Entonces, el área morada sería 1 del primer cuadrado y luego 2 veces x del, eh, del segundo rectángulo. Entonces, este es, digamos, el criterio directo para la función. Hice algo mal. Y si hice algo fatal, que nadie me dijo. El área de este rectángulo no es esa que escribí. El área de este rectángulo es, la altura es 2 y la base es x menos 1. Entonces, aquí tengo que sumar 2 veces x menos 1. Entonces, ahora sí, es fácil ver, no voy a hacerlo, que esta función es continua. ¿Verdad? Simplemente, bueno, esto es una función lineal y una función lineal, entonces cada una es continua en su dominio. El único problema es cuando x es igual a 1, pero es fácil ver que cuando calculo los límites por la derecha y por la izquierda, esos límites pues me dan 1, ¿sí? Y es igual. Entonces, de nuevo, no importa lo que yo esté integrando, siempre y cuando sea integrable, la función que yo obtengo va a ser continua. Eso es lo que me dice esa proposición, ¿sí? Y luego, un teorema que igual tiene una interpretación bastante sencilla geométrica. Si yo quiero calcular el área de una función que es integrable de a a b, pues es lo mismo que calcularla desde a hasta c, luego desde c hasta b, que inicialmente lo que nos dice es, si yo quiero esta área, pues puedo partirla en dos, calculo el primer área, calculo la segunda área, y eso me va a dar el área total. Pues eso serían las proposiciones de la primera página. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Y ya vienen ahorita los ejercicios más interesantes. Pero para eso ocupamos casi que el teorema fundamental del cálculo, que tiene dos partes. Entonces, la primera parte es esta de acá. Tengo una función f definida en un intervalo cerrado a b. Y vamos a asumir la continua. Y vamos a definir f de x mayúscula como el área desde a hasta x. Entonces, si definimos de esta forma, esa función f resulta ser que esa función es derivable y se cumple que la derivada de f es precisamente f minúscula. Esto en palabras igual formales, lo que nos dice es que integrar, ¿no? Calcular estas integrales es lo contrario a derivar, digamos, en palabras así muy informales. Entonces, esencialmente, si yo derivo una integral, obtengo la función original. Y el segundo teorema lo que me dice es, si usted tiene una integral de una derivada, pues esa integral la podemos calcular como la resta de las imágenes en los extremos, f de b menos f de f. Y esos son las dos partes del teorema fundamental del cálculo. Y de nuevo, eso no lo vamos a mostrar aquí por tiempo, pero vamos a ver un par de aplicaciones al respecto. Y la primera es este ejercicio 2. Y que esto es esencialmente el teorema del valor medio para integrales. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, más tal vez para ponerlo en contexto, y si yo tengo una función continua, voy a escribirlo todo. Si yo tengo una función continua definida en algún intervalo cerrado a b, y yo tomo el máximo de esa función y el mínimo de esa función, y yo agarro cualquier elemento, cualquier número real que esté en el ámbito o en el rango de esa función, llamémoslo aquí n mayúscula, como la función es continua, yo puedo garantizar que existe un c en el dominio tal que la imagen de c es igual a e. Eso es esencialmente el teorema del valor intermedio.
y el teorema del valor medio, siempre los confundo. Entonces, para integrales hay algo parecido, que es este ejercicio 2. Me dice, bueno, si tengo una función que es continua, existe un c que me cumple esta relación. ¿Ok? Y hay varias maneras de verlo. Y tal vez voy a aplicar directamente el teorema del fundamental de cálculo. ¿Ok? Entonces voy a definir f de x como la integral de a a x de f de x de x. ¿Ok? Aquí usualmente, ¿verdad? Cuando uno integra, de hecho, yo prefiero escribirlo aquí como otra variable para no confundirnos. ¿Verdad? Porque la variable de integración es muda, integramos con respecto a lo que sea. Mi variable aquí relevante es la x, que es hasta donde yo estoy integrando. Estoy integrando desde a hasta mi variable independiente de x. Entonces, como f es continuo, y si recordamos, lo que me dice este primer teorema es que, bueno, si tengo esa función continua, yo sé que esta función es derivable y además la derivada es f. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que yo puedo calcular f' de x va a ser igual a f de x. ¿Okay? Regálame un segundo, perdón. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, también tenemos, voy a tal vez recordar por aquí, el teorema del valor medio para funciones, que básicamente me dice, si yo tengo f, una función continua, un intervalo cerrado, tengo una función f que también es derivable en AB, entonces yo sé que existe un c en AB, tal que la derivada en c es f de b menos f de a entre b menos a. ¿Sí? Y eso esencialmente la interpretación geométrica, igual para ponerlo por acá. Ahora lo que me dice es, si yo tengo una función que yo sé que puedo derivar, cuando yo me fijo en la recta que une el punto inicial y el punto final, eso tiene una cierta pendiente, que es precisamente f de b menos f de a entre b menos a. Y entonces, bueno, en algún punto, al ser derivable, yo sé que tiene que haber un valor c, en donde la recta tangente es paralela a esa recta que puse en rojo. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar esto a esta función particular, que entonces no es tan natural, pero ya van a ver por qué pensamos en eso. Entonces, sabemos esto de aquí. Entonces, en particular, yo sé que esta función es continua. Yo sé que la función es derivable, porque la derivada precisamente es f minúscula. Entonces tengo las hipótesis de este teorema. ¿Okay? Entonces, ese teorema lo que me dice es, básicamente, existe un c en el intervalo AB, tal que la derivada en c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Pero entonces, ¿qué es cada cosa? Bueno, f' de c es f de c, porque sabemos que al derivar simplemente tengo que cambiar f' por f minúscula. Y el b menos a que tengo aquí dividiendo, voy a multiplicar a cada lado por b menos a. Entonces me va a quedar f de c por b menos a. Luego, ¿qué es f de b, f mayúscula de b? F mayúscula es la integral de a b de f. ¿Y cuánto es f de a? Voy a calcularlo. Bueno, voy a escribirlo por aquí aparte. F de a es la integral desde a hasta a de la función, que no me lo mencioné antes, pero si yo estoy calculando el área de una función sobre un punto nada más, pues como estamos hablando de dos dimensiones, ¿verdad? Tiene sentido decir que esa área es cero. De hecho, efectivamente, hay una propiedad que me dice, si yo integro de valor al mismo valor, pues esa integral vale cero. ¿Okay? Y entonces, de esta forma concluimos la prueba. Vean que eso era lo que queríamos demostrar, que existía un C, tal que B menos A por F de C es igual al valor del R. ¿Okay? Preguntas. Hay otra manera alternativa, nada más que voy a ponerla por acá, de hacer esta demostración sin el teorema fundamental del cálculo, sino más bien apelando al teorema del valor
medio. Entonces, esencialmente, otra manera de verlo, como la función f minúscula es continua, y es continua en un intervalo cerrado y acotado, en un compacto, necesariamente f alcanza su máximo, que vamos a llamar m, mayúscula, y su mínimo, que vamos a llamar m minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la función f de x entonces va a estar acotada por m y m minúscula para todo x en el intervalo. A ver. Y entonces, como la integral preserva el orden, yo puedo integrar a cada lado y el área va a mantener el orden de las desigualdades. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, cuando yo pienso en integrar una función constante, ¿verdad? Si lo integro desde a hasta b, lo que estamos calculando es el área de ese rectángulo, que el área es base por altura, sería m por b menos a. ¿Sí? Y lo mismo aquí, este es un rectángulo que tiene área m por b menos a. Y si divido a cada lado por b menos a, me está quedando esta expresión. ¿Okay? Entonces, tengo un número real, que es este que está acá, que es mayor o igual que el mínimo de la función f y el máximo de la función f, que es esencialmente lo que dijimos acá. Entonces, para este n, como está entre el mínimo y el máximo, una aplicación directa de este teorema, lo que me dice es, y perfecto, existe un valor c, tal que f de c es igual a este. ¿Okay? Esa es otra manera alternativa de demostrar el resultado. Preguntas. Ese era el ejercicio 2. Vamos con el 3. Y vamos con el ejercicio 3. Que esto es, digamos, lo típico cuando escribimos las sumas de Riemann como límites. Y ahorita voy a hacer un par de comentarios al respecto. ¿Okay? Entonces determina este límite y de hecho aquí hay un pequeño typo. Aquí debe leerse n cuadrado más n menos 1 por n. ¿Okay? Entonces en el valor de este límite. Antes de resolverlo voy a hacer un comentario al respecto sobre sumas de Riemann. ¿Okay? Entonces en la definición dijimos que teníamos libertad de escoger aquí al inicio. Bueno, de escoger estos TI como nosotros quisiéramos, siempre y cuando estén en el intervalo de la partición correspondiente. Entonces, algo natural, digamos, o un caso muy particular, es si yo tengo el intervalo AB, considerar una partición uniforme. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a partir el intervalo AB en n subintervalos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo los puedo representar? Bueno, todos del mismo tamaño. A eso me refiero con uniforme. Entonces, uno directamente puede decir, bueno, el nodo X y va a ser A más B menos A entre N, porque lo estoy partiendo en N pedazos, por I. Y de nuevo, ¿por qué razón? Bueno, como todo esto mide B menos a la hora de partirlo en N pedacitos iguales, cada uno de estos anchos mide B menos A entre N, que corresponde a esta expresión. Y entonces, ¿cómo hago yo para obtener X0? Bueno, X0 es A, X1 es A más 1H, X2 es A más 2H, y así sucesivamente. Entonces, en la partición uniforme, pues tenemos esta forma particular de escribirlo. Entonces, para esa partición, ¿cómo tendríamos para esa partición en qué se convierte la suma de Riemann? Bueno, la suma de Riemann era la suma desde 1 hasta n del ancho
de los intervalos, ¿verdad? Pero en este caso el ancho, todos miden b menos a entre n, ¿no? Y tenemos que agarrar algún valor ti del intervalo. Entonces, uno, por simplicidad, podría pensar, y voy a agarrar los mismos de la partición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviese mi función, vamos a ver cómo queda el dibujo. Estoy diciendo, voy a agarrar ti precisamente como el extremo izquierdo de cada intervalo. Entonces, aquí voy a considerar este rectángulo. En el intervalo x1, x2 voy a considerar la imagen de x1 y ahí voy sucesivamente. Entonces, podría pensar aquí en poner la imagen de a más o menos a entre n por y. ¿Ok? Y entonces, para este caso particular, si recordamos la definición, en la definición me decían, bueno, usted ocupa que el límite cuando n vaya para infinito del máximo de estas distancias sea cero. En este caso particular de la partición uniforme, todas estas bases miden b menos a entre n, que claramente cuando n va para infinito, esto va para cero. Entonces, tenemos esta condición y entonces si la función es Riemann integrable, el límite de esa suma tiene que darme el área. Entonces, en otras palabras, en lo que acabamos de escribir aquí abajo, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta suma, esto debería darme el valor de la integral de Riemann. Y de nuevo, aquí hice una escogencia muy particular de TI, pero pueden escoger el TI que ustedes quieran, siempre y cuando esté en ese intervalo. Y entonces, una pregunta típica con base en eso es precisamente calcular el valor de sumas, del límite de sumas. ¿Ok? Y entonces todo lo que uno debe buscar es de alguna forma relacionarlo a una suma de Riemann. De nuevo, aquí hice una muy particular y es tal vez es lo que uno piensa de primero, tener una partición uniforme a ver qué obtengo. Entonces, vamos a ver si en esta pregunta que tenemos en el ejercicio 3 podemos acomodarlo de forma directa como eso, como lo que nos están dando. ¿Ok? Entonces, primero, pues, aquí ahora sí, ejercicio 3, todo eso fue un comentario. ¿Y alguna pregunta en esto que dije acá? Perdón. Y bien, entonces, si se fijan, lo que andamos buscando es el límite cuando n tiende a infinito, y voy a escribirlo en notación de sumatoria. Entonces, todos los términos son de la forma 1 entre raíz de n al cuadrado más algo. Y si se fijan, esos algo son de la forma 1 por n, 2 por n, 3 por n, etcétera, etcétera, hasta el último. Entonces voy a ponerlos de la forma k por n, donde k empieza en 1, y el último es n, ¿verdad? Porque este último término es n cuadrado más n por n. ¿Ok? Y entonces, esencialmente, la pregunta es, bueno, ¿cuánto será ese límite? ¿Ok? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hago para escribir esta suma que tengo acá en términos de esta expresión que puse acá? ¿Ok? Entonces uno, pues ahí también es parte del ingenio y ver cómo lo empieza a simplificar. Pero tal vez uno dice, bueno, lo que sí sé es que si yo espero utilizar una partición uniforme, es tratar de escribir un valor algo entre n al inicio. ¿Ok? Entonces, nos dice, ok, intentemos eso primero. Yo quiero que haya aquí una expresión de la forma 1 entre n. Entonces, eso lo consigo factorizando un n al cuadrado de esta expresión que tengo acá. Entonces, si tengo un n al cuadrado, cuando lo factorizo, me va a quedar la raíz cuadrada de 1 más k entre n. ¿Ok? Sí. Y entonces yo digo, ok, perfecto, ya, tal vez eso nos simplifique un poco la vida. Y reconociendo a priori, por ejemplo, que si lo tengo escrito de esta manera, yo digo, bueno, vamos a ver si logro asociarlo de forma tal que b menos hacia 1. ¿Ok? Y de hecho tal vez voy a ponerlo por acá antes. De forma natural, si el intervalo AB es el intervalo 0, 1, entonces esta suma se simplifica a una suma de la forma 1 entre n por la imagen de i entre n. Y tal vez para que sea más notorio voy a cambiar mi índice i por una k. ¿Ok? Entonces, si yo estoy trabajando en el intervalo 0, 1,
la fórmula que puse antes se resume a esto de aquí, que si se fijan es esencialmente lo que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, en el límite, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1, que es el intervalo en el que estamos trabajando, de mi función, que mi función sería 1 entre raíz de 1 más x. ¿Ok? Preguntas. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, bueno, tenemos que evaluar esta integral. Entonces, ¿y cómo la evaluamos? Pues recurrimos al teorema fundamental del cálculo. Tenemos por acá. Si yo lo que ando buscando es evaluar esta integral, lo que ocupo hacer es encontrar una función, una antiderivada, ¿verdad? Una función que al derivar me dé lo de adentro. Entonces, pensémoslo aquí abajo. Y no hemos hablado de técnicas de integración ni nada al respecto. Hay claramente muchas técnicas para integrar que no tenemos ahorita pues, chance de mencionarlas todas. Vamos a mencionar un par. Y, pero entonces lo que yo pienso es, ¿cuál función tengo yo que derivar para que me dé 1 entre raíz de 1 más x? ¿Okay? Y ahorita voy a hacerlo muy intuitivo y pues después tal vez pongo algo un poquito más directo. Si yo ando buscando una derivada de este tipo, ¿verdad? Pues lo que yo pienso es ver esta potencia como 1 más x a la menos un medio. Entonces, si yo quiero derivar algo que me dé a la menos un medio, bueno, por las leyes de derivación, sabemos que si yo derivo una potencia a la x a la algo, la derivada de eso es baja el exponente y resta 1. Entonces, necesariamente es porque la derivada tiene que ser de la forma 1 más x a la 1 medio. Bueno, porque si yo derivo esto, lo que voy a obtener es que este 1 medio va a bajar y al 1 medio le resto 1 para que me dé este otro exponente. Ahora, como el 1 medio baja, pues ¿qué ocurre? Tengo que multiplicarlo por 2 para cancelar esa constante. Entonces, efectivamente, si uno verifica, la derivada de esta expresión es raíz 1 entre raíz de 1 más x. Entonces, todo lo que tengo que hacer es agarrar esa función, 2 por 1 más x a la 1 medio, y evaluarla, y eso lo escribo uno así, evaluarla en el límite superior y en el límite inferior. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo me dice evalúe su integral en el límite superior y réstele la evaluación en el límite inferior. Entonces, esto sería igual a 2 veces raíz de 2, que es lo que me da en el límite superior, y en el límite inferior, cuando cambio la x por 0, eso da 2. Entonces, ese límite sería 2 raíz de 2 menos 2. Preguntas. Okay. Y de nuevo, ¿verdad? Esto es como bastante típico cuando uno le dan límites de sumas, tratar de pensar que sea similar a una suma de Riemann, que luego uno convierte en una integral que se puede calcular. Entonces, ese sería el ejercicio 3. Bueno. El siguiente contenido se refiere al cambio de variable. Entonces, igual, pues si ya vieron cursos de integración, tal vez esto es más que conocido, pero para los que están empezando el tema, mm, esencialmente un cambio de variable es como pensar en una composición de funciones. ¿Okay? ¿Qué le pasa al área cuando yo pienso en una composición de funciones? Y el resultado es este que tenemos aquí. Básicamente tenemos un intervalo, phi es una función definida de a a b en i, que es derivable, diferenciable, y tenemos una función f definida en el intervalo i, de forma tal, ¿verdad?, que la composición f de phi está definida. Entonces se puede demostrar que si yo integro, y voy a empezar hablando del lado de la derecha, si yo calculo la integral de Riemann de a a b de esta composición por la derivada de phi', pues eso lo que me da es la integral de f evaluada en estos diferentes límites. ¿Okay? Y esos diferentes límites, ¿verdad?, es simplemente la evaluación de los valores de phi de a y phi de b. Y, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tal vez para dar un poquito mejor la intuición. Y si yo pienso en la composición, ¿verdad? F de phi por, bueno, no, perdón, olvidé, aquí va a ser ok, dejémoslo así. Ese es el resultado. Ahorita tal vez hago un par de ejemplos. De hecho, voy a hacer un ejemplo antes. Vamos a ver.
sustitución. Entonces, esencialmente, digamos, ¿qué es lo que uno hace? Uno reconoce una composición de funciones en lo que quiere integrar. De manera, no sé, tal vez directa. Pensemos en algo no tan complicado. Pensemos en algo así. Digamos que queremos calcular ese integral. Y claramente, pues uno no va a desarrollar la potencia de la 100, ¿verdad? Porque tendríamos ahí un polinomio increíblemente feo de integrar. Entonces yo digo, bueno, esto lo que tengo es efectivamente una composición de funciones. Tengo una función lineal, tengo una función x a la 100. Entonces yo pienso en hacer una sustitución, llamémosla u, igual a 1 más 2x. ¿Okay? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, cuando yo cambio cuando yo hago una sustitución, estoy cambiando mi variable. Entonces, estos valores que tengo aquí iniciales son los valores de x. Si yo hago un cambio de variable, tengo que pensar en cuáles son mis nuevos valores de u. Entonces, eso es simplemente sustituir, y es lo que ahorita me devuelve la proposición, pero es lo que pasaba en los límites cuando cambiamos. Entonces, por ejemplo, de mi sustitución, cuando la x vale 0, la u se convierte en 1, y cuando la x vale, perdón, cuando la x vale 1, la u se convierte en un 3. ¿Okay? Entonces, perfecto, tenemos esa relación de ahí. En mi función, a la hora de pensar en la composición, entonces lo que tengo es esencialmente u a la 100. ¿Okay? Entonces, ¿qué le pasa a mi diferencial en x? Pues bueno, de la relación que yo puse por acá, que voy a poner aquí abajo, cuando derivamos a cada lado, entonces uno lo que escribe, bueno, la derivada de u va a ser igual a 2 de x. Y entonces, esencialmente, cuando despejamos de acá, lo que estamos diciendo es un medio de u es igual a dx. Y entonces, pues simplemente en mi integral voy a tener un medio de du, que esa ya la podemos calcular de forma natural, porque ¿qué derivada me va a dar? ¿Cuál función al derivar me da u a la 100? Pues va a ser u a la 101 entre 101. Y simplemente evaluamos, esto sería 3 a la 100 menos 1. ¿Okay? Entonces, el método de sustitución es esencialmente hacer esto que hicimos acá. ¿Okay? Y preguntas. Luego tenemos una definición más, integración por partes y 4 ejercicios. Y creo que estamos un poquito cortos de tiempo, pero si no les molesta podemos extendernos unos 15 minutos más tal vez para terminar con calma. La primera definición es la del logaritmo de x en términos de integrales. ¿No? Entonces, pues bueno, si ya llevaron algún curso de cálculo, uno sabe, ¿verdad? Directamente que la antiderivada de 1 entre t es logaritmo, entonces pues al evaluar eso tiene todo el sentido. Pero olvidémonos de que sabemos de que existe una función logaritmo, y por el momento nada más estamos diciendo, bueno, considere esta integral el área bajo la curva de la función 1 entre t, entre 1 y x. Entonces, el área que está aquí pintada en azul corresponde al logaritmo de este valor x. ¿No? Y a partir de ahí, a partir de esa definición, uno puede demostrar todas las propiedades que conocemos para la función logarítmica. Y bueno, ahorita vamos a demostrar que es biyectiva y que por lo tanto es invertible. Y a partir de ahí uno también puede demostrar todas las propiedades para la inversa, que se define como la exponencial, claramente. Entonces, lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, de las propiedades de logaritmos, que efectivamente, bajo esta definición, se cumple que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Okay? Entonces, para ver eso, segundo para copiarlo. Entonces, para ver eso, pues claramente si estamos hablando de integrales, ¿verdad? Vamos a usar algunas de las propiedades que ya vimos. Entonces voy a definir, sea, una función f de x que va a ser el logaritmo de a por x. ¿Okay? ¿Y por qué razón pienso en eso? Porque, bueno, yo de alguna forma quiero encontrar una expresión, una igualdad, ¿verdad? Para este logaritmo de a por b.
Entonces yo digo, bueno, por un momento voy a cambiar la b por x y voy a pensar en esa función que depende de x. ¿Ok? Por definición, este logaritmo, recuerden que, ponerlo aquí arriba, como dijimos, el logaritmo de x lo estamos definiendo como la integral de 1 a x de 1 entre t de t. Entonces, por esa definición, nada más evaluando la x por ax, esto me queda como 1, la integral de 1 a x de la función 1 entre t. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, como esta función 1 entre t es integrable y continua, ¿verdad? En el intervalo de 1 a x, entonces, pues por el teorema fundamental del cálculo, podemos derivarlo, sabemos que es derivable, y entonces su derivada va a ser esencialmente 1 entre a por x, y luego, tal vez debí haber hecho ese comentario antes, me devuelvo el teorema fundamental del cálculo, y luego aquí multiplico por la derivada de la función, que va a ser, entonces, esta derivada 1 entre x. Y aquí para los que no tienen tanta experiencia en eso, voy a volverme un segundo, debí haber hecho ese comentario antes. ¿Ok? Este teorema fundamental del cálculo me dice esencialmente cómo derivar la integral cuando mis límites de integración van de a x. ¿Ok? Eso se puede generalizar como el ejercicio que estamos haciendo ahorita, en donde el límite superior no es solo x, sino que es una función que depende de x. Y es simplemente utilizar regla de la cadena. Entonces, si f de x es una integral que va de a cierta función, ¿verdad? Y bueno, con todas las hipótesis para garantizar que esto es derivable, entonces cuando uno deriva, f' es agarrar la función que estamos integrando y evaluarla en mi límite superior, que es esencialmente lo que hacemos aquí, ¿verdad? Esta t la volvamos en x para tratar de tenerlo un poquito más claro. Y luego, por regla de la cadena, debo multiplicar por la derivada de ese phi'. ¿Ok? Y esto incluso se puede generalizar. Bueno, si yo tengo la integral entre dos funciones, llamémosla eh, rho de x a phi de x. Entonces, esto, a la hora de derivarlo, hago lo mismo que acabo de decir en el límite superior. Y luego menos, hago lo mismo, pero con el límite inferior. Entonces, eso nos permite en general derivar cualquier expresión de una integral donde tengo límites en función de x, que es esencialmente lo que dice aquí abajo. ¿Verdad? Cuando derivo, yo evalúo, reemplazo la t por x, que es este primer valor, y luego multiplico por la derivada del límite superior, que la derivada de a por x es una a. ¿Okay? Entonces, cuando simplificamos, estamos diciendo que la derivada de f es igual a 1 entre x. Pero ¿qué pasa? Resulta ser que si yo pienso en la función logaritmo, bueno, la derivada del logaritmo también es 1 entre x, porque cuando yo derivo directamente esta expresión, pues me da lo mismo. ¿Okay? Entonces hay un resultado que me dice que si yo tengo dos funciones derivables cuyas derivadas coinciden en todo punto, entonces necesariamente la diferencia de estas dos funciones es constante. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que necesariamente f va a ser igual al logaritmo de x más una cierta constante. ¿Okay? Y luego, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar ese valor de la constante? Simplemente vamos a sustituir por un valor particular. Entonces, sustituyo, voy a cambiar la x por algún valor. Y de nuevo, porque esta relación se cumple para todo x en el dominio. ¿Okay? Entonces yo pienso, bueno, como se cumple para toda x, voy a sustituir un valor particular. ¿Cuál es el valor más sencillo? En este caso, pues voy a cambiar la x por 1, porque de la definición, cuando evalúo logaritmo de 1, es la integral de 1 a 1, que eso me va a dar 0. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, me va a quedar f de 1. Sí, okay, f de 1 va a ser igual al logaritmo de x. Estoy cambiando la x por 1, más c. Pero sabemos que este logaritmo de 1 es 0. Entonces me quedaría que la constante c es f de 1. Y entonces ahora sí,
que era f, bueno, f de x era logaritmo de ax, ¿Mm? que por lo que escribí aquí arriba, f de x yo lo puedo cambiar por logaritmo de x más la constante, que era f de 1, ¿verdad? Pero tal vez voy a ponerlo por aquí, que es f de 1. F de 1 es logaritmo de a. ¿Ok? Entonces tenemos esta igualdad para todo x, y en particular, si reemplazo la x por b, me queda la propiedad conocida de logaritmos, ¿verdad? Que el logaritmo del producto es esa suma. ¿Ok? Preguntas. Y perdón, me parece que tengo un mensaje en el chat. A ver, está bien. Y, perfecto. ¿Y alguna pregunta será? Entonces, ese era el cuarto. En el quinto vamos a hablar nada más de la exponencial para que vean cómo se define a partir del logaritmo, que ya se me perdió por acá. Ejercicio 5 me dicen, y vamos a demostrar vamos a demostrar que la función logaritmo es biyectiva, en particular va a ser invertible. Entonces vamos a definir la función inversa, que va a ser la exponencial, y cumple que su derivada pues es ella misma. Entonces vamos a ver esto con calma. Entonces, pues bueno, hay varias maneras de ver que la función es biyectiva. ¿Ok? Y recuerden, ¿verdad? Que es mi función logaritmo de x. La estamos definiendo como la integral de 1 a x de 1 entre t. Entonces, sabemos que esta función es continua. Porque para x positivo, bueno, recuerden que para x positivo esa función es continua y pues bueno, sabemos que si es continua, por los teoremas que vimos antes, esto va a ser continuo. Y además sabemos que la derivada del logaritmo de 1 entre x, perdón, la derivada del logaritmo de x es 1 entre x, que también va a ser positivo para x positivo. Entonces, en particular, si tenemos que la derivada es positiva, para eso lo que me dice es que la función logaritmo es una función creciente. ¿Okay? Entonces, al ser una función continua y estrictamente creciente, pues necesariamente va a ser inyectiva. ¿Okay? Esa es una manera, digamos, tal vez directa de verlo. Otra manera, tal vez más directa a partir de la definición, si quieren verlo así también, y nada más para escribirlo, sería decir básicamente, bueno, supongamos que yo tengo un valor x mayor que y, digamos positivos, y recuerden que la definición de inyectividad, ¿verdad? Bueno, igual hay dos maneras de verlo, pero vamos a suponer que tengo dos valores x y y diferentes, cuya imagen es la misma. ¿Okay? Y entonces, ¿verdad? Lo que deberíamos de poder demostrar es que si hay dos imágenes iguales, para ver que es inyectiva, es que la prima imagen es efectivamente la misma. Y eso es pues recurrir a una de las propiedades que de hecho probamos antes. Y, porque entonces, ¿qué significa que f de x sea igual a f de y? Bueno, significa que integrar de 1 a x es lo mismo que integrar de 1 a y. Pero como estamos asumiendo que x es mayor que y, integrar de 1 a x es lo mismo que calcular el área de 1 a y y luego que calcular el área de y a x. ¿Okay? Entonces, pues como tengo este mismo valor a ambos lados, ¿verdad? Pues podemos cancelarlo. Y lo que estamos llegando es que la integral de y a x de 1 entre t de x tiene que ser 0. ¿Okay? Pero como esta función es estrictamente positiva, pues la única posibilidad, de hecho mentiras, esta propiedad no la mencionamos antes, esta es la única posibilidad de que esa integral sea 0 es que los límites de integración sean el mismo, porque si no, el área me daría estrictamente positivo. ¿Okay? Entonces, eso, bueno, sea como lo quieran ver,
continua, estrictamente creciente o directamente de la definición, la función logaritmo va a ser inyectiva. ¿Ok? Y lo segundo que nos quedaría de ver, para poder hablar de una inversa, es ver que es sobreyectivo. Incluso uno podría decir, bueno, sí, la función va a ser, tiene una inversa definida con respecto al ámbito de la función. Entonces, esencialmente lo que vamos a ver es el ámbito del logaritmo. En la definición, un segundo para recordar cómo estaba escrito. Vea que en la definición estamos diciendo que la función logaritmo claramente está definida en los positivos, ¿verdad? Y estamos hablando sobre todo R. Que de hecho, bueno, pues si uno hace trampa y recuerda lo que sabe de la función logaritmo, ¿verdad? Pues efectivamente uno sabe que el ámbito de la función logaritmo es todo R, y entonces eso es lo que vamos a demostrar, ¿verdad? Que el ámbito de la función va a ser todo R. Y bueno, para ver eso, ver eso que nos corresponde, bueno, una de dos. Para ver qué es sobreyectiva, ¿verdad? La definición esencialmente es, si yo me doy un valor real, ¿verdad? Demostrar que existe un X en el dominio, tal que la imagen de X es igual a Y. Esa es, digamos, la manera natural. Aquí voy a hacerlo diferente. Voy a demostrar esencialmente que la función, que de nuevo no sé cómo es su gráfica, porque ya estamos tentados a pensarla, ¿verdad? Porque ya la conocemos. Vamos a demostrar que en infinito la función se va para infinito. Y en 0 por la derecha vamos a demostrar que la función se va para menos infinito. Y entonces, como la función es continua, pues entonces eso va a implicar directamente que la función toma todo valor en R. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de esos dos límites, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para ver que la función se va para infinito, en infinito, voy a darme un m real. Entonces sea m un número positivo. ¿Qué sabemos de la función? Bueno, ya dijimos que era creciente, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar y ahorita lo vamos a repetir. Pero en infinito, ¿verdad? Y la definición de infinito, de que un límite va por infinito, es que para todo m real existe un n natural, usualmente, un n, tal que para todo x después de ese n, la función toma valores más grandes que el m. ¿Okay? Entonces, para ese m muy particular, voy a tomar, y ya van a ver por qué esto me va a servir, voy a tomar cualquier número n natural más grande que m entre el logaritmo de 2, que sabemos que existe por la propiedad de Arquimediano, ¿verdad? Esto es un número real, entonces, bueno, a cualquier número real existe un n natural más grande que ese, y voy a definir mi n mayúscula como 2 a la Sn. ¿Sí? Estoy diciendo para cualquier n, para cualquier m, yo puedo tomar ese n. Y entonces, ¿qué pasa si yo tomo un x más grande que ese n? Entonces, bueno, como la función es creciente, el logaritmo de x es más grande que el logaritmo de n. Y ponemos aquí es mayúscula. Entonces, si yo tomo un x más grande que n mayúscula, al ser una función creciente, el logaritmo de x es más grande que el logaritmo de n mayúscula. Y bueno, no he hablado de esta propiedad que ahorita voy a hacer, pero aquí voy a poner un asterisco. Todavía no hemos demostrado una propiedad conocida de logaritmos, ¿verdad? Que si yo tengo logaritmo de una potencia, el exponente lo puedo pasar para adelante. Ya pruebo esta, que eso no me va a hacer falta. Y entonces, cuando aplico esa propiedad, tengo logaritmo de 2 a la n, que sería n logaritmo de 2, que eso es más grande, por la escogencia particular que nos dimos, eso es más grande que n. ¿Okay? Entonces, eso en particular a mí me dice, perfecto, en infinito la función crece tanto como yo quiera. Entonces, en otras palabras, el límite en infinito va para infinito. ¿Okay? Preguntas en eso. Okay. Ahora, lo segundo, igual tal vez debí haber probado estas propiedades de primero, pero voy a terminar este ejercicio y ahorita verificamos las propiedades que nos hacen falta.
Lo otro que nos preguntamos es, bueno, ¿qué ocurre cuando x toma un valor muy, muy pequeño positivo? ¿Sí? ¿Cuál será el límite cuando x se acerca a cero por la derecha del logaritmo? Entonces, si hago un cambio de variable, un límite, digamos, u igual a 1 entre x, ¿sí? Entonces este límite se convierte en el límite cuando u va para más infinito del logaritmo de 1 entre u, ¿sí? Que igual, bueno, por las propiedades que ya ahorita pruebo formalmente, ¿sí? El logaritmo de esta expresión es menos logaritmo de u, ¿sí? No, aquí estoy usando otra propiedad que esencialmente la de antes, pero para exponentes negativos. Estoy diciendo logaritmo de 1 entre u es menos logaritmo de u. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos que este límite es infinito, entonces con el menos me va a dar, me va a dar menos infinito. Entonces, en otras palabras, el ámbito de la función, como la función es continua, podemos garantizar que el ámbito va a ser todo R. Y entonces, particularmente, al ser biyectiva, sabemos que existe una función inversa, ¿sí? Y que, bueno, que debe coincidir con la exponencial con la cual todos estamos familiarizados, ¿verdad? Pero en particular, vamos a denotarla como, damos una función exponencial, que va entonces de todo R a ser infinito. ¿Okay? Y esa digamos que era la primera parte, y de nuevo me quedan pendientes de dos propiedades que ya me devuelvo. Y además queremos ver que la de inversa cumple, que su derivada es ella misma. Entonces, lo que nos queda por ver, es falta ver que la derivada es ella misma. Entonces vamos a calcular la derivada con respecto a x de la función exponencial. Entonces, aquí tal vez cuando hablamos de esta existencia de función inversa, antes de hacer el cálculo, para poner un poquito de contexto y que todo tenga sentido, ¿verdad? Que a la hora de definirlo de forma inversa, lo que estamos diciendo es que cuando yo calculo el logaritmo del exponencial de x, esto me da la identidad para todo x en el dominio de la exponencial, que en este caso sería para todo r, y luego si hago lo contrario, pues ocurre lo mismo, la exponencial del logaritmo de x tiene que darme la identidad al ser funciones inversas, y en este caso, pues para todo x en el dominio del logaritmo, que sería para todo x positivo. ¿Okay? Especialmente eso de ahí. Y entonces vamos a calcular la derivada. Igual voy a calcularla y ahorita me devuelvo a utilizar otra propiedad que vamos a emplear. Pero entonces, ¿cómo calcularíamos la derivada de la exponencial? Bueno, hay dos maneras de verlo. Uno es directamente con la definición, que es como la voy a empezar, y otra utilizando el teorema de la función inversa, ¿okay? Tal vez un poquito más directo. Y no obstante, voy a empezar con la definición de derivada. Entonces, utilizando la definición de derivada, la derivada de esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x entre h. ¿Okay? Entonces, aquí igual voy a hacer trampa, voy a hacer una propiedad que no hemos demostrado, pero que ya casi demostramos. Y es que el hecho de que cuando yo tengo la exponencial de una suma, eso lo puedo representar como la exponencial de x por la exponencial de h. ¿Okay? Ya casi lo demostramos. Y e a la x más h, y lo mismo que e a la x por e a la h. Y entonces tengo este límite todo entre h, y entonces, pues que es lo natural, saco a factor común este número real, la exponencial de x, que como no depende de mi límite, porque mi límite depende de h, eso es una constante, y entonces me queda la exponencial de h menos 1 entre h. ¿Okay? Y entonces aquí uno puede pasarse al lado de logaritmos, vamos a hacer eso. Para calcular este límite, pues hay
hay un inconveniente, digamos, como tal, no podemos calcularlo directamente. Entonces, voy a hacer una sustitución en el límite. Voy a hacer una sustitución y igual a la exponencial de h, que en términos de función inversa, esto lo que quiere decir es que el logaritmo de y es igual a h. ¿Sí? Entonces, si h tiende a 0, mi y, ¿hacia cuánto va? Bueno, esencialmente, cuando h vale 0, ¿verdad? Y sería la exponencial de 0, pero de nuevo en notación logarítmica, eso es lo mismo que decir que 0 es igual al logaritmo de y, lo cual ocurre cuando y, que lo puse mal, perdón, cuando y tiende a 1. ¿Okay? Y entonces ese límite quedaría de la forma, la exponencial de h, que es y, menos 1, entre h, que sería el logaritmo de y aquí voy a restar el logaritmo de 1, que ya sabemos que es 0. Porque entonces, ¿qué ocurre? Esto es directamente la inversa de la derivada de la función logaritmo evaluada en y igual 1. ¿Okay? Y esa, pues sí la podemos calcular, porque sabemos que, perdón, comí algo. Al inicio de toda esta expresión teníamos esta exponencial de x, que me olvidé poner acá. Entonces todo esto está multiplicado por la exponencial de x. Todo esto está multiplicado por la exponencial de x. Y entonces cuando evaluamos, de nuevo, la derivada de la función 1 entre y, la derivada del logaritmo es 1 entre y, pero la estoy evaluando en y igual 1. Entonces esto me da la exponencial. Entonces, efectivamente, la derivada de la exponencial es ella misma, de nuevo, esto con base en la definición. Y me quedan pendientes las tres propiedades que voy a hacer a continuación, pero ¿alguna pregunta acá? ¿Estamos bien? Sí. Okay. Entonces, vamos a ver esas tres propiedades que nos quedan pendientes. Entonces, voy a empezar tal vez con la del logaritmo de 1 entre u. Igual, todo esto lo deducimos, ¿verdad? Vean que todo esto surge a partir nada más de la definición del logaritmo como integral. Entonces vamos a empezar con la que puse como 2, que el logaritmo de 1 entre x es menos el logaritmo de x. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues simplemente voy a empezar por el lado de la izquierda, con la definición, porque el logaritmo de 1 entre x sería la integral de 1 a 1 entre x de la función 1 entre t de t. Y en esto vamos a hacer un cambio de variable, porque eventualmente, si lo pensamos, yo quiero llegar al logaritmo de x, entonces de alguna forma, este 1 entre x debería de convertirse en x, digamos. ¿Okay? Entonces voy a hacer una sustitución en integral. Voy a cambiar 1 entre x por una u. ¿Okay? Perdón, 1 entre t. ¿Sí? ¿Verdad? Porque estamos integrando con respecto a t, entonces yo el cambio de variable lo hago acá. Lo que mencioné es que de alguna forma yo quiero cambiar este 1 entre x a x. Entonces, de alguna forma busco invertir a la hora de cambiar los límites de integración. Entonces, si yo hago u igual a 1 entre t, ¿verdad? Que es t a la menos 1, cuando derivo, su derivada es menos t a la menos 2. ¿No? Y entonces, aquí tal vez pues no tiene mucha gracia lo que hicimos, pero si lo pensamos, bueno, lo que tengo aquí es 1 entre t al cuadrado, que ese lo puedo reemplazar directamente como u es 1 entre t. Este 1 entre t cuadrado es menos u al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, despejando, yo puedo reemplazar dt por menos de u entre u cuadrado. Entonces, ahora sí, haciendo este cambio en mi integral, ¿qué vamos a obtener? Bueno, cuando cambio los límites, voy a ponerlos por acá. Si la t vale 1, entonces la u vale 1 entre t, que me da 1. Entonces, este límite inferior sigue siendo 1. Si la t vale 1 entre x, u vale 1 entre el valor que tenemos acá, que es x, que es lo que andaba buscando. De alguna forma,
cambiar mi límite inferior, mi límite superior a una x. Entonces, ¿qué me queda en el integrando? Tengo este 1 entre t, que eso corresponde a una u, y luego tengo el dt, que está aquí abajo. Ese dt yo lo puedo cambiar por menos de u entre u al cuadrado, que cuando simplificamos las u, y bueno, saco el menos de la integral porque es una constante, me está quedando du entre u, que esto efectivamente corresponde a la definición del logaritmo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, se cumple que el logaritmo de 1 entre x es igual a menos mi logaritmo de x. ¿Alguna pregunta por acá? Y la otra que dije que íbamos a ver, esa mata está de acá. La otra es la de los exponentes, y cuando tengo logaritmo de una potencia. Y, entonces, igual, bueno, pensemos en qué es logaritmo de a a la n. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a asumir que n es racional nada más en la prueba, y después por continuidad pues se puede extender a los reales. Entonces, ¿qué es logaritmo de a a la n? Pues esto es la integral de 1 a la n de t entre t. Y hacemos igual un cambio de variable particular que nos sirva. Como yo ando buscando demostrar que eso es igual a n logaritmo de a, pues yo pienso hacer el cambio de variable eh, al revés, perdón. Y me interesa hacer un cambio de variable t igual a u a la n. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque entonces cuando yo cambio la t por 1, en otras palabras lo que estoy diciendo es que u es t a la 1 entre n. Entonces cuando t vale 1, la u vale 1, y cuando t es a la n, entonces la u vale a. ¿Ok? Entonces en esta integral voy a poner nuevos límites de integración desde 1 hasta a. Y con ese cambio de variable, bueno, pues derivamos. Entonces simplemente cuando derivo la potencia u a la n, dt va a ser igual a n por u a la n menos 1 de u. Y entonces esto me estaría quedando. El dt es toda esta expresión. ¿Sí? Y abajo la t, que la despejamos, ¿verdad? No la despejamos, la sustituimos. La t es precisamente u a la n. Entonces cuando simplificamos, la n es constante, mato todas las u y solamente me queda una en el denominador, que precisamente corresponde a la definición del logaritmo de. ¿Ok? Entonces eso corresponde a la segunda propiedad que usamos antes. ¿Alguna pregunta? Y la tercera corresponde a que cuando tengo e a la una suma, esto corresponde al producto de las exponenciales. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar eso. Y eso pues esencialmente sale de la que ya vimos. Si lo piensan, esto es casi que la propiedad análoga para tener que el logaritmo del producto se convierte en logaritmo de una suma que ya vimos. Entonces, si en esa propiedad, eh, tengo una pregunta por el chat. Sí, a partir, digamos, esto directamente asumí que n era racional para que a la hora de sustituir aquí, ¿verdad? Todo esto esté definido de forma natural. Y después por continuidad, por densidad, uno puede extenderlo a todo. ¿Ok? Y, bien, entonces, aquí nada más en esta propiedad, lo que voy a hacer es reemplazar en la a la exponencial de a, y en la b voy a reemplazarla por la exponencial de b. ¿Ok? Que sabemos que son números positivos, entonces tiene sentido. Entonces, de la propiedad que estamos diciendo, entonces lo que estoy diciendo es logaritmo de la exponencial de a por la exponencial de b es igual al logaritmo de la exponencial de a más logaritmo de la exponencial de b.
Es la propiedad de logaritmos aplicada a estos dos números, e a la a y a la b. Pero ¿qué pasa? Como logaritmo exponencial son funciones inversas, el lado de la derecha lo podemos simplificar. Esto me va a dar a más b. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es el logaritmo de esta expresión es igual a más b. Pero entonces esto escrito esto aplicando inversa a cada lado, ¿verdad? Si el logaritmo de algo es a más b, es porque entonces la exponencial de a más b es igual a ese a. ¿Ok? Y listo. Eso terminaría esta otra propiedad que aplicamos antes. ¿Ok? Se extendió un poco el ejercicio, pero creo que hice todo como, espero que haya quedado claro. Y por lo menos ahí pues, incluimos la prueba de esas tres propiedades. ¿Ok? ¿Y alguna pregunta? Entonces tenemos el cuarto y el quinto. Y nos queda nada más el tema de integración por partes y dos ejercicios relacionados que ya vamos a hacer con integración por partes, que esencialmente me dice cómo integrar cuando yo tengo un producto de esa forma muy particular, una función f por una función g derivada. ¿Sí? Y eso pues, como es una integral definida de a a b, lo que hago es agarrar el producto f por g y evaluarlo en esos extremos y luego restarle la integral de intercambio de las derivadas. Si aquí tengo f por g', en la segunda integral, pues lo que tengo es f' por g. ¿No? Esto sale directamente de cuando pensamos en la derivada de un producto, ¿no? Porque cuando yo pienso en derivar un producto, esto es derivo la f, copio la g, y luego copio la f, derivo la g. Si integramos a cada lado de a a b, ¿okay? El teorema fundamental del cálculo me dice que este lado izquierdo es f de b por g de b menos f de a por g de a. Y bueno, el lado derecho pues es la misma expresión. ¿Okay? Y esencialmente cuando despejamos, obtenemos la fórmula de integración por partes, que típicamente y usualmente la escribe en términos de u's y v's, nada más ahí, no sé, supongo que algunos conocen la parte coloquial de esto, pero usualmente la escribe de esta forma: u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Y esa es como la manera natural, y al ser definidas, pues todo se integra de a a b, y este u y v se evalúa entre ellos. Esa es como la manera más tal vez natural o compacta en la que uno se la aprende. Bien, vamos a hacer los siguientes dos ejercicios. Este primero es calculero, nada más para tener una noción de cómo se utiliza. Entonces, encuentra el valor de estas integrales. Y bueno, pues claramente vamos a usar integración por partes, pero también son ejercicios típicos. Y si ya llevaron algún curso de integración, pues son como los, digamos que introductorios, entre comillas, cuando uno ve integración por partes. Eh, y si no, pues tranquilidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se utiliza. Entonces voy a poner la formulilla por acá, vamos para recordarla. Ok, lo que dijimos fue, si yo integro u y una derivada de v, esto es u por v menos v de u. ¿Ok? Vamos a tener en mente eso. Lo que es relevante es, ¿verdad?, identificar que aquí tengo un producto, ¿verdad? Inicialmente estaba escrito como f por g', ¿ok? Y lo importante es identificar cuál es la función que aparece, que no está derivada, y la que sí aparece derivada. ¿Y por qué es relevante? Porque, bueno, en la segunda integral, vean que ocurre lo contrario. La que estaba derivada, que era v, ahora no está derivada, y la u sí está derivada. Entonces siempre lo que yo tome como de v debe ser algo que es fácil de integrar. ¿Okay? Debe ser fácil de encontrar una función cuya derivada me dé ese de v. ¿Okay? Entonces, cuando yo pienso en esta primera, la integral de 1 es del logaritmo de x de x. ¿Okay?
yo digo, bueno, aquí claramente no hay ningún, o sea, solamente tengo la función logaritmo, ¿verdad? No es como que identifique una función diferente. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que separarlo de forma tal que la integral inicial, ¿verdad?, me dé el u por el de v. Entonces tengo dos maneras. Una manera es decir, bueno, el de v va a ser el logaritmo y la u va a ser un 1, ¿verdad?, de forma tal que el producto me dé el original. Pero claramente eso no tiene ninguna lógica, porque entonces yo debería de pensar cómo integrar esta función, que esa es esencialmente la pregunta inicial. ¿Sí? Entonces, esa separación no me sirve. Por el contrario, si yo más bien digo, bueno, voy a poner u como logaritmo de x, es aquí, intento fallido. Y la segunda opción sería así, bueno, voy a tomar u como mi logaritmo de x, y voy a tomar el de v como el de x. ¿No? Esta sí tiene más sentido, porque entonces cuando yo derivo logaritmo de x, eso me da 1 entre x. Y si yo pregunto cuál derivada, cuál función v hace que su derivada me dé 1, pues sí, la función v tiene que ser una x. ¿No? Y entonces, cuando utilizo la fórmula de integración por partes, tengo que poner el u por v, que sería x logaritmo de x, menos la integral, y luego viene v por du. Entonces, en esa integral pongo x por 1 entre x de x. ¿Okay? Y bueno, recuerden poner los límites de integración. Todo esto tengo que evaluarlo desde 1 hasta e. ¿Okay? Entonces, el primer término evaluado en e es e por logaritmo de e. Y luego 1 por logaritmo de 1, que ya simplifico. Y luego tengo aquí la integral de x por 1 entre x, que esto claramente se cancelan. Y nada, me queda dx. ¿Okay? Y bueno, aquí evaluando, el logaritmo de e vale 1, logaritmo de 1 vale 0. Y aquí tengo esta integral, que esencialmente como es constante, ¿verdad? Tal vez de manera rápida estamos hablando del área bajo la curva de la función constante igual a 1, entre 1 y e, pues si lo veo como interpretación de área, pues el área que tenemos ahí va a ser e menos 1. ¿Okay? Y si no, ¿verdad?, esencialmente lo que no hace, voy a ponerlo por acá aparte, ¿verdad?, es decir, bueno, ¿cuál función al derivar me da 1? Bueno, me da x, entonces lo que tengo que hacer es evaluarlo en 1 y e. ¿Verdad? Que eso es esencialmente lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Y simplificando todo esto, eso da 1. Entonces, el valor de esa integral sería 1. Preguntas. Pues esa sería la primera integral. La segunda es la de la arcotangente. ¿Sí? Entonces, pues parecido, tengo que identificar a qué le pongo u y qué le pongo v. Entonces, parecido antes, pareciera que lo natural, es decir, que u va a ser la arcotangente y que mi dv va a ser de x, ¿verdad? Cuando calculo este producto, me da arcotangente de x de x. Entonces, cuando calculo aquí la derivada de u, la derivada de arcotangente es 1 entre 1 más x al cuadrado. Igual que antes, v va a ser x. Aquí el límite superior era t. Bueno, no importa, sí, dejémoslo en t. Entonces, cuando volvamos a esto me va a quedar u por v, que sería x por arcotangente de x, y tengo que evaluarlo en 0 y en t. Y luego menos la integral de v de u, que sería x entre 1 más x al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, bueno, en la parte de la evaluación no hay mucho que decir, nada más evaluamos. Cuando cambio la x por t, esto sería t por arcotangente de t. Cuando cambio la x por 0, eso da 0. Y luego aquí pues pensamos en esta otra integral. Esto se puede hacer directamente por sustitución. ¿Sí? Y vamos todo el paso por acá, voy a hacerlo aquí a un lado para espero que quede más sencillo. Entonces voy a hacer una sustitución y voy a llamar w igual a 1 más x al cuadrado.
¿Por qué razón me sirve esa sustitución? Eso es lo que estoy llamando W. Porque cuando yo derivo 1 más x al cuadrado, eso me da 2x. ¿Ok? Que se parece mucho, si se fijan, al x de x que yo tengo acá. ¿Para qué pasa? Como este 2 me está sobrando, pues puedo dividir a cada lado por 2. Y entonces x de x yo lo puedo reemplazar de W medios. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, puedo escribirlo aquí, continuar escribiendo todo el cálculo, voy a hacerlo aquí a la derecha, porque entonces la integral que me está quedando, y bueno, no importa, pongámoslo aquí. Entonces, la integral que me está quedando es la integral de W medios por W, y cambiamos los límites, y cuando x vale 0, tengo que ver cuánto da W, y cuando x vale t, tengo que ver cuánto da W. Entonces, si x es 0, W vale 1, y si x es t, W es 1 más t cuadrado. Entonces, esos serían los dos límites de integración acá, de 1 a 1 más t cuadrado. Y bueno, esa última integral que tenemos, el u medio es constante, entonces la puedo sacar. Y ven que me queda la integral de 1 entre w, que corresponde, si lo ven, si identifican la definición de logaritmo, pues eso directamente es logaritmo de 1 más t al cuadrado. Y creo que todo bien, sí. Y listo, ese sería el resultado de esa integral. Preguntas. Y vean que en estos dos ejemplos, ¿verdad? Tal vez no es tan notorio el inicio, y tal vez por eso yo creo que es relevante discutirlos en algún momento de sus vidas. Y no es tan notorio que se utiliza partes porque no hay un producto directo, pero cuando uno tiene ese tipo de funciones, partes funcionan. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, usualmente los ejemplos más típicos donde uno utiliza partes es cuando uno tiene productos de potencias, no sé, x a la 2 coseno de x, etc. En donde ahí sí es más notorio que como tiene un producto, pues bueno, eh, puede llamar, aquí por ejemplo llamo u igual a x al cuadrado, y de v llamo al resto. ¿Sí? Entonces ahí tal vez es un poquito más evidente que la integración que uno debe intentar primero es por partes. ¿Ok? Pero nada más para que quede claro que en este par de ejemplos, bueno, pues, también aplica. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Y bueno, nos queda el último ejercicio. Ujú, ujú, está acá. Que ese ya es como calentamiento para los problemas que vamos a hacer el miércoles. Y se calcula esa integral y n, y utilice la respuesta para probar esta fórmula que se llama fórmula de Wallace. ¿Ok? Entonces, pues parecido, yo veo esa integral y digamos que pienso, bueno, de alguna forma, como tengo el producto del seno, porque tengo seno por seno n veces, y de alguna forma sería bonito si logro expresarlo como un producto de dos cosas, ver cómo lo separo, para poder aplicar integración por partes. ¿Ok? Entonces, tal vez antes de empezar, voy a hacer un par de cálculos que luego vamos a requerir. Voy a calcular qué pasa cuando n vale 0. Bueno, pues cuando n vale 0, pues me queda esta integral, que es simplemente pi medios. ¿Ok? Y cuando n vale 1, me queda la integral de 0 pi medios del seno de x, que por el teorema fundamental del cálculo, busco una función cuya derivada me dé seno, que en ese caso sería menos coseno. Bueno, cuando derivo menos coseno me da seno, y agarro esa función y la evalúo entre 0 y pi medios. En pi medios vale 0, en 0 vale 1. Entonces, esa función, esa integral vale 1. Entonces, esos son dos casos base que ahorita van a ver porque me interesa. Si uno no supiera qué hacer, pues bueno, uno podría tratar de hacer casitos. Ahorita por tiempo no voy a calcularlos todos. Pero si uno quisiera descubrir algún patrón, yo podría decir, bueno, voy a calcular I2, que va a ser seno al cuadrado, ¿ok?
que esa sale directamente aplicando identidades trigonométricas. Pero ya cuando uno llega a I3, uno dice, bueno, ahora sí, ¿cómo calculo I3? ¿Cómo calculo seno al cubo? ¿Okay? Que es esencialmente lo que voy a hacer ahorita en general, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es IN? Bueno, lo que ando buscando, como les dije, es tratar de aplicar integración por partes. Entonces, la potencia n, yo la voy a separar como una potencia seno a la n-1 por una potencia seno a la 1. ¿Okay? Entonces, lo veo como un producto de esta manera. E intentemos aplicar integración por partes a este producto particular. Voy a ponerlo por aquí a un lado. Entonces yo voy a llamar alguna función u y voy a llamar una función de v. De nuevo, como el de v, yo tengo que integrarlo, pues usualmente estoy tentado a poner algo aquí fácil y que pueda integrar. Entonces, por esa razón, voy a poner aquí que el de v va a ser un seno de x, porque cuando lo integro, eso me da menos coseno. ¿Okay? Y entonces, si esa fue mi escogencia para el de v, pues en u lo que me va a quedar es seno elevado a la n-1. Y cuando derivo, esto es una composición de funciones, bajo el exponente, le resto 1, y todo eso que no me ocupo, multiplicado por la derivada del seno, que es un coseno. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, puedo aplicar la fórmula de integración por partes con esta escogencia particular. Vamos a ver si lo que hicimos tiene algún sentido o no. Vamos a ver si nos sirve. ¿Okay? Entonces, esto lo escribo como, tengo la fórmula, la pongo por aquí. U de v es u por v menos v de u. Entonces, tengo que multiplicar u por v, que sería menos coseno de x por seno a la n-1. Y eso tengo que evaluarlo en 0 y pi medios. Y luego el resto, la integral de v, que es menos coseno, por du, que es toda esa expresión, que tampoco va a caber. Vamos a poner esto por coseno. ¿Okay? Y entonces simplifiquemos esto de acá. Ven que aquí cuando evaluamos en pi medios, el coseno de pi medios vale 0. Entonces esto se anula. Y cuando evaluamos en 0, el seno de 0 vale 0. ¿Okay? Y ahí voy a hacer una restricción. Esto que acabo de decir tiene sentido si n es más grande que 1. Entonces, este cálculo que estamos haciendo va a ser para n mayor que 1. Y también esa es otra razón por la cual hice estos dos casos aparte. ¿Y por qué, verdad? Porque, bueno, si n vale 1, por ejemplo, este seno no estaría aquí presente, entonces claramente no se va a anular. ¿No? Entonces, este cálculo que estoy haciendo es para n mayor estricto que 1. Entonces, toda esta primera evaluación nos va a dar 0. Y luego me queda la otra integral, que entonces tengo un par de menos que se cancelan. Y el n-1 es constante, que puedo sacar de la integral. Y tengo un coseno al cuadrado por un seno a la n-1. Entonces, simplificando lo que escribimos ahí, tenemos esa relación. Entonces uno dice, bueno, perfecto, aplicamos integración por partes, llegamos a esta otra condición, todo parece bien. Y de alguna forma pasamos de la integral IN a una que tiene el seno a la n-1. Entonces redujimos ahí pues, el grado, pero hay algo curioso. Perdón, copié algo mal, de hecho, nadie me dijo nada, hay algo mal, porque si no, no tiene sentido que me esté dando un grado mayor. Aquí cuando derive el u, el exponente es n-1. Entonces cuando derivo, ese exponente baja, y aquí debería ser n-2. ¿Okay? Tengo que restarle 1 al exponente. Nada más aquí, este exponente es n-2. Este exponente aquí es n-2. Entonces, de nuevo, lo que estaba tratando de decir es, ok, empecé con una integral que era seno a la n y le bajé en 2 el grado, pero está multiplicado por un coseno. Entonces, como que queda la duda si lo que hicimos fue de algo útil o no. Pero lo que sí es útil es que como estamos hablando de funciones, de integrales que solamente tienen la función seno,
aquí podemos usar identidades trigonométricas para reescribir este coseno al cuadrado como 1 menos seno al cuadrado, para poder volver a ver todo en términos de senos. Y entonces, cuando multiplico, si se fijan, y cuando tengo este 1 por seno a la n menos 2, lo que me queda es la integral con exponente n menos 2. Y cuando multiplico este seno a la 2 por este seno a la n menos 2, lo que me queda es la integral n. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo una fórmula recursiva para la integral n. Entonces, esencialmente reescribo lo que acabo de poner. Estamos diciendo in va a ser igual a n menos 1 veces la integral in menos 2 menos in. Y de aquí voy a despejar in. Despejo in. Aquí tengo un 1 más n menos 1. 2. Y efectivamente, cuando despejamos, me queda que la integral in es n menos 1 entre n por la integral in menos 2. ¿Okay? Esa es una fórmula recursiva que me va a permitir, recuerden que la primera pregunta era, calcule el valor de la integral. Entonces, con esta fórmula recursiva, vamos a ser capaces de escribir una fórmula exacta para cada una de las integrales. Y esto, de nuevo, lo hicimos válido para todo n mayor que 1, o sea, para n mayor o igual que 2. Entonces, escribamos esas fórmulas. ¿Okay? Entonces, espero que sea claro en este punto, como la recurrencia n depende de qué estados amplios, también esa es otra razón por la cual ocupamos dos condiciones iniciales que ya tenemos, I0 y 1. Y como tenemos dos condiciones iniciales y la dependencia es de cada dos, entonces vamos a tener que escribir dos fórmulas. Una cuando n es par y otra cuando n es impar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando n es par? Bueno, este in va a ser igual a, recuerden que estoy cambiando la n por 2k, entonces va a ser 2k menos 1 entre 2k, que corresponde a este factor de acá, reemplazando la n por 2k. Esto por in menos 2, pero luego aplico la misma fórmula para in menos 2. Entonces, in menos 2 va a ser, voy a ponerlo por acá, para que vean el paso. In menos 2, ¿qué es? In menos 2 es n menos 3 entre n menos 2 por in menos 4. Y como n era 2k, entonces aquí tengo 2k menos 3 por 2k menos 2. ¿Okay? Y entonces así voy sucesivamente disminuyendo todos los valores. Vean que en el numerador tengo números impares y en el denominador tengo números pares. Entonces eventualmente vamos a llegar a 5 sextos, a 3 cuartos, a 1 medio, hasta el valor de I0, que ese ya lo conocemos. I0 nos había dado pi medios. Cuando n es par, ese es el valor de la integral. Y cuando n es impar, pues podemos hacer lo mismo. Y en este caso, pues todos los pares que dan arriba son factores de la forma 2k entre 2k más 1. Y así sucesivamente van disminuyendo. En este caso tengo los pares arriba, los pares abajo, hasta que llego a la I1, pero I1 varía 1. ¿Okay? Entonces, esa es la fórmula general para estas integrales. Preguntas. Entonces, esta era, digamos, la parte del ejercicio. Lo que nos queda nada más es probar esta forma. ¿Okay? Y esa, pues, esencialmente lo que vamos a tratar es de utilizar estas expresiones que ya tenemos para IM. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el paso clave, digamos, en esto? Pues bueno, tenemos varias integrales, ¿verdad? En particular, no sé, pensemos, no importa, pensemos en tratar de relacionar EIN y EIN más 1. ¿Será posible garantizar siempre que para todo n, alguna de estas dos
es más grande que la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre cada una de ellas? Bueno, si lo pensamos así, de manera muy informal, primero, lo que estoy diciendo es aquí tengo la integral de seno a la n, y en esta otra tengo la integral de seno a la n más 1. Entonces, ¿cuál será más grande? ¿Ok? Y entonces, como estamos hablando de la función seno, entre 0 y pi medios, para la función seno hace esto, entre 0 y pi medios, toma valores entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico por un número menor que 1? Pues esa expresión me va a dar más pequeño. ¿Ok? Entonces, conforme el exponente sea más grande, voy a obtener un valor menor. ¿Ok? Entonces, esencialmente eso es lo que vamos a utilizar. Y lo que estamos diciendo ahora es que esta sucesión de integrales I sub n es decreciente. Entonces, vamos a hacer eso, pero no solo para I n en particular, sino como sabemos que la sucesión toma valores, la sucesión de las integrales toma diferentes valores, ya sea si yo tengo pares o impares, voy a centrarme en ese cambio sobre la paridad. Entonces nada más voy a escribir todo eso que dije, esencialmente. Cuando yo tomo seno a la 2n más 1, esto es menor que el seno a la 2n, y esto es menor que seno a la 2n menos 1. ¿Okay? De nuevo, porque x está entre 0 y pi medios. ¿Okay? Entonces eso me da un orden de lo que dijimos de las integrales que son decrecientes. ¿Okay? Me interesan fijarme en la 2n menos 1, la 2n y la 2n más 1. Porque entonces, ¿qué era cada una? Bueno, voy a hacer aquí trampa. El 2k más 1 era esta de aquí. Voy a ponerlo más abajo para que quepa, ajá. Entonces, la integral 2n más 1, bueno, sería esta de acá. Tal vez no voy a poner tanta cosa para que no quepa. Entonces, esta que acabo de escribir corresponde a la integral 2n más 1. ¿Okay? Esa, y igual voy a quitar este 1 que está sobrando. Entonces, eso es menor que la integral 2n, que esa es la que tenemos aquí, reemplazándola acá. Reemplazándola acá por n, y voy a hacer lo mismo, no voy a copiar tanta cosa. Entonces, tengo todo este producto. ¿Okay? Y eso es menor que la 2n menos 1, entonces esencialmente, pues esa la que me va a quedar aquí es 2n menos 2, entre 2n menos 1, todo el producto hasta 2 tercios. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aquí lo que estoy diciendo es, esta desigualdad explícitamente corresponde a estas dos desigualdades. ¿Okay? Y entonces, ahora qué voy a hacer, bueno, voy a despejar de aquí este pi. ¿Okay? Entonces, en el lado de la izquierda tengo el producto 2 por 4 hasta 2n, entre 3 por 5 hasta 2n más 1. Vamos a ver si es cierto. Tengo aquí todo este 2 hasta 2n, lo voy a pasar a multiplicar. Y todo este 1 hasta 2n más 1 lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar todas estas expresiones al cuadrado, incluyendo el 2n menos 1. Y me estaría sobrando un 2n menos 1 y un 2 que estoy pasando a multiplicar. Entonces, de nuevo, simplemente estoy buscando despejar el pi que tengo ahí arriba. Entonces me queda que pi es más grande que eso. Y haciendo lo mismo del otro lado, me queda que pi es menor que todo el producto desde 2 hasta 2n menos 2, entre 3 hasta 2n menos 1. Todos esos aparecen dos veces. Y está sobrando un 2 y un n. Entonces, si no me equivoco, para despejarlo debería quedar algo así. Damos un segundo para revisar. 3, ajá.
Ajá, correcto. Vean que este último 2n, vamos, tal vez, ya lo simplifiqué, ¿verdad? Cuando paso esto al otro lado, queda un 2n que luego el 2 se cancela con el 2. Entonces creo que tenemos esta relación de acá. ¿Okay? Ahora, no olvidemos que era lo que andábamos buscando. Lo que andábamos buscando era precisamente, vean, que este límite al cuadrado, que es precisamente el límite que tengo por aquí, perdón, el límite, no, el factor que tengo por acá, y este factor casi que tengo por acá, ¿verdad? A este último le falta el 2n. Pero entonces, de esta primera expresión, voy a decir, vamos a ver un segundo, a ver qué me hizo falta. Vamos a ver si es cierto. Sí, no, hasta aquí creo que vamos. Ok, no, perdón. Sí, me equivoqué un detallito. Ok, vamos a ver. Hagamos con calma el despeje. A ver si es cierto. Esto que escribí acá está perfecto. Entonces, tenemos esta relación entre las integrales. Entonces, cuando despejamos, estoy buscando despejar este fin. Entonces, el de la izquierda, esta desigualdad es correcta. Hagamos de nuevo el de la derecha, que fue donde tal vez debí haberlo hecho con calma y no hice todos los pasos. Entonces, pi va a ser menor o igual a qué cosa. Entonces, yo tengo aquí 2n menos 2 hasta 2, entre 2n menos 1 hasta 3. Ese es el lado derecho. Luego estoy multiplicando, y entonces aquí por un 2n, etcétera, hasta el 2, que es pasar a multiplicar todos estos números, y luego aparece un 2 extra, que es el del primero. ¿Okay? Y luego divido por 2n menos 1 hasta 5 por 3. ¿Okay? En teoría ese despeje es correcto, así. Acomodémoslo como nos interesa. Entonces pi va a ser menor. Entonces voy a buscar la expresión que efectivamente nos interesa, que es la del límite. ¿No? Entonces, efectivamente, ven que me está faltando un 2n acá. Entonces voy a poner un 2n y voy a poner un 2n. Ahora sí, escrito de esa forma, tengo todos los números desde el 2n hasta el 2 veces. Y tengo todos los números desde el 2n menos 1 hasta el 3 dos veces. Y en el lado de la derecha, me queda este término que se simplifica como un 1 entre n. Entonces ahora sí estamos bien. Y ese que queda por acá. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esta desigualdad se simplifica, ahora sí, en esta expresión. ¿Okay? ¿Hasta hay alguna pregunta? Perdón, ahí que metí las patas. Pero ese sería el despegue. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a volver a utilizar estas dos desigualdades que acabo de poner acá. ¿Okay? Porque recuerden que a mí lo que me interesa es tratar de acotar, y bueno, espero que esto les suene al teorema del emparedado, ¿verdad? De alguna forma estamos tratando de acotar por encima y por debajo la función que nos interesa, que la función que nos interesa es esta que acabo de escribir aquí abajo. El límite era, si recuerdan, para ver si estaba bien escrito, ¿sí? Es este límite de aquí arriba. Esa expresión al cuadrado por un 1 entre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a esa expresión? Y, bueno, pues todo eso que acabo de escribir, efectivamente, es más grande que pi, ¿verdad? Eso es directamente esta desigualdad. ¿Okay? Nada más la escribo de forma directa. Y ahora, esto, ¿por qué lo puedo acotar superiormente? Bueno, pues voy a usar ahora la otra desigualdad, porque entonces, si pienso en esta desigualdad de la izquierda, ¿okay? Cuando yo divido por 1 entre n, eso va a ser menor que pi por 2n más 1 entre 2n. ¿Okay? Simplemente de este despejo que me interesa,
y obtengo esa condición. Y entonces ahora sí, cuando n tiende a infinito, ¿qué ocurre? Esta expresión es constante, entonces va a tender a pi. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a pi. Entonces, por el teorema del emparedado, esto también debe tender a pi. ¿Sí? Y listo. Eso implicaría, entonces, que el límite que estábamos buscando efectivamente es igual a pi. ¿Sí? Preguntas.